Ahora sí, hermanos, estoy de regreso. Solamente que ahora la cámara no va a salir, pero al menos voy a poderles compartir las pantallas. No se preocupen si ven varias pantallas ahorita. Amén. Ahorita que inicie, eh, que inicie ya la enseñanza con el PowerPoint, van a desaparecer todas esas pantallas, ¿ok? Ahora vamos a dar la bienvenida primeramente. Eh, Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Vamos a regresar después de una ausencia de casi más de un año en que no compartía entre semana estudios de la palabra del Señor. Solamente nos habíamos estado enfocando en los estudios en vivo en la radio, pero vamos a estar volviendo al menos un día a la semana para seguir compartiendo estos estudios. El último estudio que hice fue precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la parte 26 y el capítulo 20. Todavía nos quedan alrededor de ocho capítulos más, entonces pues es muy importante terminar esta serie de estudios. También yo creo que ya en este tiempo pues tenemos una audiencia mayor. Amén. Les doy la bienvenida a todos, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a iniciar con esta, esta enseñanza del día de hoy. Amén. Va a ser en la carta, más bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ok. Déjame solamente verificar que todo esté bien. No quiero que otra vez esté algo mal. Lo único que no van a poder ver es mi rostro, pero de ahí en fuera, todo va a estar bien. Ya, aquí está, ahí estamos bien. Ok, ahora, una vez que inicie este PowerPoint, creo que ya va a aparecer solamente una pantalla. Amén. Y ahí vamos a seguir. No van a poder ver mi rostro no es tan importante, lo importante son eh, las escrituras, las citas bíblicas que vayamos poniendo aquí, ¿ok? Así es que les doy la bienvenida nuevamente a todos los hermanos y amigos que estén conectándose en esta hora. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude en esta noche, que nos bendiga a través de su presencia y de su Santo Espíritu. Amén. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, bendito Dios. Señor, a pesar de todas las oposiciones, Señor, estamos aquí todavía, Señor, dispuestos a seguir adelante, Padre bueno, porque sabemos que hoy es un día menos en el que vamos a ver todas tus promesas hechas una realidad. Bendito Dios, tú nos has mantenido hasta este día, Señor, con un propósito grande. Yo te pido que ahora nos ayudes, Señor, a entender realmente lo que tú permitiste que quedara escrito, Señor. Que todo aquello que se ha torcido y se ha malinterpretado, Señor, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas. Bendito Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, vamos a disponernos entonces al estudio de esta noche, sin antes anunciarte los diferentes estudios bíblicos que tenemos. Los tenemos los días lunes en el hogar de mis hermanos Mario Granados y su esposa Lita. Estuvimos este lunes pasado y de hecho nos acompañaron unas nuevas hermanos, un matrimonio, mi hermana Carolina y su esposo Carlos, a los cuales enviamos un saludo también en esta noche. Este estudio se lleva a cabo cerca de las calles Crenshaw y Jefferson en Los Ángeles. Son los lunes a las 7:30. También estamos el día de mañana, jueves, en el sur centro de Los Ángeles, entre la Florence y la Hoover, en el hogar de mi hermana Ana. Estamos ahí a las 7:30. Y los sábados estamos en la ciudad de Lawndale, California, entre la Inglewood y Marine. Estamos ahí a las 7:30. Para mayor información, me puedes contactar al teléfono 323-595-6357.
área 323-595-6357. Y ahora sí, vamos entonces a dar inicio a esta parte 27 en el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y en este estudio, hermano, vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a salir en su ruta de regreso a Jerusalén. Y aunque muchos de los hermanos por el Espíritu Santo trataron de persuadirle para que no regresara a Jerusalén, porque pues ahí le esperaba sufrimiento, pero el apóstol Pablo, como buen siervo de Dios, pues él estaba dispuesto no solo a sufrir por el nombre del Señor, sino aún hasta morir. Amén. Y vamos a iniciar Hechos 21, capítulo 21, verso 1 en adelante. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y aquí a continuación te voy a presentar un mapa para que veamos más o menos, nos ubiquemos en dónde es que se dio todo esto. Amén. Dice, bueno, es lo que acabamos de leer, que después de despedido el apóstol Pablo de la ciudad de Mileto por los discípulos, dice aquí que zarparon y fueron con rumbo a la isla de Cos, y al siguiente día a la isla de Rodas, y de ahí a la isla de Patara, hasta que llegaron a la ciudad de Tiro. Y aquí está esta ruta, mira, ¿sí? Mileto, Cos, Roda, Patara, y de ahí llegaron hasta la ciudad de Tiro. Es más o menos para darnos una idea de cuál fue la ruta que siguió el apóstol Pablo. Verso 4 dice: y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Oiga nada más esto, hermano. Los mismos discípulos decían por el Espíritu al apóstol Pablo que no subiera a Jerusalén. Ahora la pregunta es, ¿por qué le decían esto? ¿Qué le iba a suceder al apóstol Pablo en Jerusalén? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 5, Hechos 21:5, dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Oiga, todos los discípulos de Tiro, hermano, junto con sus familias, salieron hasta fuera de la ciudad para despedir al apóstol Pablo. Dice el verso 7, dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. El apóstol Pablo, hermano, él seguía su viaje de regreso a Jerusalén, y vemos que llegó a la ciudad de Tolemaida y se quedó allí un día con los hermanos. Y aquí está, de Tiro a Tolemaida, pues está más corta, ¿verdad? Ahí vemos en la parte inferior de este mapa. El verso 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahora, ¿quién era este Felipe el evangelista, que era uno de los 7? Dice. Ahora, ¿cuáles 7? Bueno, recordemos que este hecho importante que sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del verso 1 al 6, eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente, solamente te lo voy a poner aquí para recordar. Dice, Hechos 6:1 en adelante, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, este hermano, bueno, vamos a terminar primero. El verso 4, 6:4, Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra,
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está, dice, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí está, ahí aparece Felipe. Entonces Felipe era uno de estos 7 que habían sido escogidos, ¿sí? Pero ahora vamos a regresar al capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21, verso 9. Dice, este tenía 4 hijas doncellas. ¿Quién? Felipe, ¿ya? Tenía 4 hijos doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahora, este profeta Agabo, de hecho, pues era verdaderamente un profeta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que profetizaba se cumplía. Ya había profetizado en el pasado y se había cumplido tal y como él lo había anunciado. Y vamos a verlo. ¿Dónde está? En Hechos 11:27 en adelante dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, esa gran hambre, hermano, se dio de hecho entre los años 46 y 47 después de Cristo, según Orocio, un historiador del siglo V, menciona esta hambre en Siria. Y esta es la profecía que le dio al apóstol Pablo. Este mismo Agabo es la profecía que le dio al apóstol Pablo en Hechos 21:11 en adelante. Dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Oiga nada más, hermano. ¿Sí? Pero enseguida vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos y cuál fue la reacción del apóstol Pablo. Verso 12 dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Oiga nada más, los discípulos le rogaron al apóstol Pablo que no subiera a Jerusalén después de que el profeta Agabo dio esa profecía. Y esa pues tal vez hubiera sido también nuestra propia reacción si hubiéramos estado ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál fue la reacción y la respuesta del apóstol Pablo. Hechos 21:13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Oiga nada más, este verdadero siervo de Dios, vemos que ya no tenía en mucha estima su propia vida en esta tierra, hermano. Y de hecho, pues la palabra del Señor nos enseña, es más adelante, de hecho, el apóstol Pablo, mire lo que dice en Gálatas 2:20. Dice, más bien antes ya lo había dicho, ¿sí? Porque esta carta de Gálatas, pues se escribió antes de que, no, miento, no se escribió antes. Esta carta se escribió más o menos en el año 50-55, esta carta de Gálatas. Pero dice el verso 20, dice, el capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga, el apóstol Pablo ya desde hacía mucho tiempo atrás, hermano, que había muerto a este mundo. ¿Amén? Filipenses 1:21-22 también, otra carta del apóstol Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? O sea, para mí el vivir es el Mesías. Dice el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oigan lo que está diciendo aquí la apóstol Pablo, o sea, pues, si por mí fuera, yo ya estaría con Cristo, ¿sí? Me es mucho mejor estar con Cristo, pero por ustedes, hermanos, ¿sí? Pensando en ustedes, es que me es necesario estar todavía aquí con vosotros. ¿Se dan cuenta, hermano, por qué? Por eso es que el apóstol Pablo no le intimidaba lo que le pudiera acontecer en Jerusalén, aunque él ya sabía qué cosas le iban a acontecer, pero en vez de huir de eso, oiga,
más se apresuraba a ese encuentro. Hechos 21:14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Oiga, o sea que los hermanos intentaron, hermano, pero el apóstol Pablo, estaba firme en sus convicciones. Sí, así que mejor desistieron, hermano, y mejor dijeron, bueno, pues que se haga la voluntad del Señor. Amén. Y yo creo que pues los discípulos intentaron, hermano, de una forma y de otra, persuadir al apóstol Pablo, pero para que al último pues no les hiciera caso, sino que se dirigiera a Jerusalén, no lograron que desistiera, y pues entonces pues lo único que les quedó es pues entonces que se haga la voluntad del Señor. Amén. El apóstol Pablo dependía totalmente de Dios, y él sabía que todo lo que le pudiera suceder, le pudiera acontecer ahí en Jerusalén, era porque así lo quería el Señor, ¿sí? Era la voluntad del Señor. Amén. De hecho, hermano, desde que Dios había llamado al apóstol Pablo, ¿sí? Recordemos que el Señor le declaró a Ananías lo siguiente, ¿sí? Le dijo que le iba a mostrar cuánto le iba a ser necesario padecer por su nombre. ¿Sí? Cuando eso sucedió, cuando Ananías no quería ir a orar por Saulo, como le indicaba el Señor, porque tenía temor de él, ¿sí? Y vamos a recordarlo. Hechos 9, 15 y 16 dice, el Señor le dijo, hablando de Ananías, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, entonces, todo lo que iba a padecer el apóstol Pablo a lo largo de su vida, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Mesías, le era necesario. Amén. Así como, hermano, a todos nosotros, todo lo que nos acontece, hermano, las pruebas, las dificultades, todo lo que nos acontece, tanto bueno como malo, es porque nos es necesario pasar por ahí. ¿Por qué? Porque durante esos procesos, hermano, el Señor nos forma, el Señor nos capacita. Estas cosas, hermano, estas cosas no se aprenden en los institutos bíblicos, no se aprenden en las universidades teológicas. No, hermano, esto se aprende en el campo de batalla. Ya, esto no es solo teoría, no, hermano, esto ya es puesto en práctica, y tú ahí recibes una formación, una capacitación. Amén, gloria al nombre del Señor. Hechos 21:15 dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y hermano, no pudiendo persuadir al apóstol Pablo, entonces subieron a Jerusalén acompañados de otros discípulos de Cesarea, ¿verdad? Hechos 21:17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces, como podemos leer muy claramente, el apóstol Pablo pues no tenía ningún problema, oiga, no tenía ningún problema con los hermanos, ni con Jacobo, ni con el hermano, más bien Jacobo era el hermano del Señor, ¿verdad? Quien de hecho era el líder de esta secta del camino ahí en Jerusalén. O sea, de estos judíos creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, porque muchos piensan que cuando el apóstol Pablo se fue a sus viajes misioneros a llevar el evangelio a los gentiles, piensan que ahí como él se apartó de seguir guardando la ley de Dios dada a Moisés, entonces ya los hermanos que estaban en Jerusalén, ya no querían saber nada de él, pero no es el caso, mi hermano. No es el caso, eso no es como se nos ha sido enseñado, sino que aquí vemos que lo recibieron muy bien, ¿sí? O sea, no habiendo ninguna división, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo seguía siendo judío, él seguía guardando la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, amén, no se había apartado de eso, ¿sí? Entonces, vemos que el apóstol Pablo lo seguía haciendo, man, seguía guardando esta Torá. Y digo esto porque, pues, usted sabe cómo se nos ha enseñado la mayoría del pueblo cristiano.
porque se ha creído que el apóstol Pablo ya no guardaba más la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, después de su encuentro con el Señor. Pero como nuevamente estamos leyendo aquí, eso es un error de interpretación de las Escrituras, como también lo vamos a poder leer a continuación. Hechos 21:20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Oiga nada más, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Oiga nada más, hermano. O sea que el apóstol Pablo no estaba enseñando en contra de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá, como muchos han creído. ¿Verdad? Hechos 21:21 dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Oiga, y esto es lo que los judíos, hermano, que no habían creído en Jesús, en Yeshua, que no habían creído que él fuera el Mesías de Israel y que vivían entre los gentiles, eso es lo que ellos habían inventado, ¿sí? Es lo mismo que habían informado a los demás judíos que vivían en Jerusalén, y a su vez es lo mismo que la mayoría del pueblo cristiano ha creído también hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta? Hechos 21:22 dice: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Oiga, aquí, hermano, está hablando de cuando se entregaba algo que se llama el voto nazareo, en el cual tenían que rasurarse la cabeza a la puerta del tabernáculo, en este caso a la puerta del templo, y eso lo leemos en Números capítulo 6 del verso 13 al 20. Dice: y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahí está, hermano. ¿Sí? Entonces, aquí leemos nuevamente que el apóstol Pablo aún seguía guardando ordenadamente la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, todavía. ¿Sí? Hechos 21:25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, que han creído que han creído que Jesús es el Mesías de Israel. Dice: nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y ya hablamos de esto, hermano, también de una manera profunda cuando estudiamos el capítulo 15 de este libro de los Hechos de los Apóstoles, pero lo vamos a recordar un poco una vez más, ¿sí? Para poderlo entender, a lo que se están refiriendo aquí los apóstoles. En Hechos capítulo 15 es en donde se habla del concilio que sucedió en Jerusalén alrededor del año 50, ¿sí? Para decidir qué hacer con todas esas multitudes de gentiles que estaban llegando a la fe. Y ahí leemos cómo Jacobo, quien es el hermano del Señor, ¿sí? Quien es también conocido como Jacobo el Justo, y quien también era el hermano del Señor, él era también el líder de la secta del camino, ¿sí? Esa secta de judíos, que estaba compuesta por judíos que creían que Jesús, que Yeshua era el Mesías de Israel, pero seguían siendo judíos, ¿sí? En esa época existían varias sectas, ¿sí? Actualmente, pues nosotros cuando escuchamos la palabra secta, inmediatamente lo vinculamos como una secta satánica, ¿va? Pero no es el caso, mi hermano. En ese tiempo, en esa época, existían varias sectas dentro del judaísmo. Existían los fariseos, la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los celotes y muchas otras sectas. Y la secta de los del camino simplemente era otra secta de judíos dentro del judaísmo, pero esta secta creía que Jesús era el Mesías de Israel. Era la diferencia. ¿Amén? Entonces, Jacobo era el líder de esta secta y habló y dijo, ahí en Hechos 15:13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Oiga, lo que está citando aquí Jacobo el justo, hermano, es la profecía del profeta Amós. Oiga, y es más, vamos a leer esa profecía del profeta Amós. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Pero de hecho, hermanos, si leemos unos versos anteriores y unos versos después en esta profecía de Amós 9, nos vamos a dar cuenta que esta profecía de restauración era para el pueblo de Israel y no para los gentiles. ¿Sí? Amós 9:9 dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Oiga, aquí Dios está diciendo, hermano, que él mismo llevaría al cautiverio a la casa de Israel entre las naciones. ¿Y quién es la casa de Israel? Pues es el reino del norte, son las 10 tribus del norte, las cuales recibieron ese nombre cuando el reino de Israel fue dividido en dos, y que a causa de su rebelión y de su pecado y de no haberse vuelto a Dios, entonces alrededor del año 722 a.C., fueron llevadas cautivas a Siria, ¿sí? Estas 10 tribus del norte. Ahí perdieron su identidad de israelitas, ahí se asimilaron a las naciones, ahí se terminaron haciendo gentiles y nunca regresaron a ocupar el territorio del norte de Israel y fueron conocidos en las escrituras, hermanos, como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso sucedió con el reino del norte, estas 10 tribus. Pero también el reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín, ¿sí? Que son conocidos en las escrituras como la casa de Judá. Ellos también fueron llevados en cautiverio a Babilonia alrededor del año 586 a.C. Pero después de 70 años de cautiverio, regresaron nuevamente a Israel, pero en el año 135 después de Cristo, después de la última revuelta judía contra Roma, pues nuevamente fueron llevadas en cautiverio otra vez, hasta que se les permitió regresar a Israel y formar su propia nación nuevamente en 1948, ¿sí? Pero eso fue solamente los que regresaron, solamente fue la casa de Judá, ¿sí? Los judíos, los que actualmente conocemos como judíos. Pero ¿y qué de las otras 10 tribus del norte? ¿Qué de la casa de Israel, o también conocidos como la casa de Efraín? ¿Qué de ellos? ¿Qué de esas 10 tribus del norte? ¿Dónde quedaron? Bueno, esas son las que se perdieron, ¿sí? Pero a continuación, dice el profeta Amós que Dios mismo, nuevamente, los iba a traer del cautiverio de donde los había llevado, ¿sí? De regreso a la tierra de Israel. Y eso lo encontramos en Amós 9:13, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán gozo, y todos los collados se derritirán. Verso 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Oiga, pero aquí Dios en esta profecía está hablando de todo Israel, ¿sí? Está hablando de la casa de Israel, pero también está hablando de la casa de Judá. Y el encargado de cumplir esta profecía es el Mesías de Israel, es Jesús, es Yeshua. Entonces, si esta profecía de Amós 9 es para el pueblo de Israel, para todo el pueblo de Israel, entonces, ¿por qué Jacobo, el justo, el hermano del Señor, se la aplica, oiga, le aplica esta profecía a estos gentiles que estaban llegando a la fe? Es decir, para Jacobo y para el apóstol Pablo, ¿quiénes eran estos gentiles? ¿A quiénes vieron en estos gentiles? Bueno, ellos vieron en estos gentiles, hermanos, que estaban llegando a la fe, vieron a los descendientes
de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vieron a los descendientes de esas 10 tribus del norte que habían sido llevadas cautivas a Siria, los cuales, como ya vimos, habían perdido su identidad de israelitas, se habían asimilado a las naciones, se habían hecho gentiles, y ahora por el Mesías de Israel, por Yeshua, estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los apóstoles, de hecho, pensaron que la restauración del reino de Israel estaba a punto de suceder en esa época. Pero lo que ignoraban era que Dios tenía otros planes y que la semilla de Abraham aún tenía que ser sembrada en todas las naciones de la tierra y que eso tardaría todavía unos 2000 años más. Pero, porque recuerden que al mismo Señor, una vez que él estaba a punto de ascender al cielo, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo que ya te vas? Pues que no vas a restaurar el reino a Israel. O sea, ¿no vas a volver a traer a nuestros hermanos y reunir a las 12 tribus juntas nuevamente? Eso es lo que estaban preguntando. ¿Y el que dijo? No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Oiga, ¿sí? O sea, sí, un día se va a cumplir esa profecía, pero todavía no era el tiempo. ¿Por qué? Porque la semilla de Abraham todavía no había sido sembrada en todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué pasó en 1948? Bueno, en 1948 solamente regresó la casa de Judá, ¿sí? Los judíos, pero aún no regresan las 10 tribus del norte. Eso todavía está por suceder. Amén. Pero Hechos 15, 19 dice, dijo Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Oye, y aquí encontramos algo muy importante, y es que como en el catolicismo se cree que el apóstol Pedro fue el primer papa, pero aquí encontramos que es Jacobo el justo, el hermano del Señor, el que dice, yo juzgo. ¿Por qué? Porque él era el líder y no el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro no tenía la autoridad para juzgar. Pero vemos que Jacobo dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Pero esta palabra inquietar es muy importante, es algo así como que no los inquietemos. Y de hecho, también en la versión aramea, esta palabra inquietar aparece como tropiezo. O sea, no les pongamos tropiezo, es lo que está diciendo. No les estorbemos, no les pongamos un obstáculo para que se sigan acercando, para que sigan asistiendo. Esa es la idea, hermano, para que sigan asistiendo estos gentiles que se están convirtiendo, ¿sí? Hechos 15:20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, que dejen la idolatría, que dejen todo lo relacionado con la idolatría, con la fornicación, que era algo que se daba mucho entre los gentiles en esa época. Había muchos matrimonios mixtos fuera de la ley de Dios dada a Moisés de la Torá, y que se apartaran de comer ahogado y de sangre. Ahogado es el comer animales no matados de una manera ritual, ¿sí? Que no fueran crueles con los animales. Y a continuación se dice la causa y el por qué empezar con estos 4 mandamientos o leyes. Y no que sean los únicos mandamientos que de ahí en adelante se debían de guardar entre los gentiles, como se ha entendido en la mayoría del pueblo cristiano, ¿sí? Pero que ni aun estos, hermanos, ¿sí? Ni aun estos 5, ni aun estos 4 mandamientos guardan actualmente, se guardan en el cristianismo, ¿sí? Hechos 15:21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Oye, ¿se dan cuenta? ¿Por qué se estipulan solo estas 4 leyes o mandamientos? Porque en cada día de reposo ellos iban a seguir aprendiendo cuando escucharan la palabra. O sea, ¿y qué palabra es la que existía en ese tiempo? La ley de Dios dada a Moisés, la Torá, ¿sí? Que era lo que se enseñaba en las sinagogas o en casas en donde se reunían. Por eso es que Jacobo les decía a los demás apóstoles ahí en el concilio, por ahora no los forcen, ¿sí? Ellos asumen que estos gentiles iban a seguir asistiendo y estudiando en las sinagogas o en casas de reunión en el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Pues el del 7º día, el que ordenó Dios, ¿sí? Porque en esa época, hermano, todavía no había sido ordenado guardar el primer día de la semana, ¿sí? Eso lo ordenó Constantino en el 4º siglo, ¿sí? Hasta esa época estos discípulos seguían obedeciendo fielmente el mandamiento de Dios, guardando el 7º día como día de reposo. Amén. Entonces, es lo que dicen ellos. Mira, cuando ellos se reúnan, sigan asistiendo, estudiando la Torá, la ley de Dios dada a Moisés,
pues ya después, al ir aprendiendo, van a ir poniendo por obra todos los demás mandamientos, todas las demás leyes. Y eso se puede comparar, hermano, como cuando una persona llega por primera vez a una iglesia cristiana, ¿va? Y esta persona que viene del mundo, pues trae con ella muchas cosas que no son buenas. Por ejemplo, un varón, pues trae el pelo súper largo, tal vez usa aretes, fuma, toma, usa drogas, habla muchas malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínate que se le dijera a esta persona, ¿sabes una cosa? Si quieres asistir a esta iglesia, primero tienes que dejar de hacer todas estas cosas que haces. Te tienes que cortar el pelo y le dan, ¿sí? Qué largo. Te tienes que quitar esos aretes. Alguien que así llegó, hermano. Recuerdo que alguien le dijo, oh, hermano, te tienes que quitar los aretes. No, dijo, es que yo soy un hermano moderno. Pero dice, te tienes que quitar los aretes, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de consumir drogas, dejar de decir malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿tú crees que si a esta persona se le dice esto, se va a quedar en esta iglesia? ¿Se va a quedar en esta congregación? Pues por supuesto que no, mi hermano. Pero ¿qué tal si no se le pone muchos estorbos y se le deja seguir asistiendo a la iglesia? Y ya poco a poco va aprendiendo al escuchar la palabra de Dios. Y entonces sí, va dando pasos de obediencia día a día. Y entonces pues eso se van a ir dando cambios en su vida, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, yo creo que de hecho esa es la historia, hermano, de cada uno de nosotros, muchos de los que estamos aquí. Esa es nuestra historia, así iniciamos en las iglesias, hermano, ¿sí? Así iniciamos. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, hermano? Eso fue lo que pasó en ese concilio de Jerusalén del año 50. Amén. Esto fue precisamente lo que pasó. Ahora, leímos que dice que pareció bien la resolución a los apóstoles y decidieron hacerlo así, porque si hubieran dicho ahí, ¿sabes qué? Que todos estos gentiles que están llegando a la fe, que se circunciden todos, sí, así desde un principio, ¿qué hubiera pasado? La mayoría de esos gentiles no se hubieran quedado, ¿verdad? Se hubieran retirado, se hubieran ido. Pero entonces, este es el significado de las palabras que se mencionan en Hechos capítulo 21, verso 25, donde dice, y se le deja seguir asistiendo a la iglesia, donde dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. O sea, por el momento, mientras sigan aprendiendo la Torah en cada día de reposo, que solamente empiecen con esto, ¿sí? Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, ¿sí? Pero medita en esto. Si, como ya vimos anteriormente, para el apóstol Pablo y para Jacobo, estos gentiles eran sus hermanos, eran los descendientes de las 10 tribus del norte, los descendientes de la casa de Israel que habían sido llevados cautivos a Siria, pero que ahora estaban regresando. O sea, el tiempo de la restauración de Israel había llegado, según creían ellos. Pues entonces estos descendientes de la casa de Israel también eran parte del pueblo de Israel y también tenían que obedecer todos los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? de la Torá. Pues porque estos fueron dados, hermano, para todo el pueblo de Israel y no solamente para los judíos, no solamente para la casa de Judá. Ahora, eso es lo que pasó, hermano. No que de ahí en adelante los gentiles solamente tenían que guardar esos 4 mandamientos. No, mi hermano. Para empezar solamente. Para empezar. Ya cuando ellos fueran aprendiendo, iban a ir obedeciendo el resto de los mandamientos, ¿sí? Pero vamos a regresar ahora al capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 21:26 dice. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Verso 27. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Oiga, de seguro que estos judíos de Asia, hermano, de los que se habla aquí,
Eran esos judíos de las ciudades que el apóstol Pablo había visitado en sus viajes misioneros, los cuales no habían creído que Jesús, que Yeshua fuera el Mesías de Israel, y los que habían alborotado esas ciudades también, y que ahora estaban haciendo lo mismo aquí en Jerusalén. Verso 28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Oiga, todas estas acusaciones, hermano, que estaban levantando en contra del apóstol Pablo, eran solo mentiras inventadas por estos judíos que no habían creído que Jesús, que Yeshua fuera el Mesías de Israel. Mentiras que hicieron creer a la mayoría de los judíos ahí en Jerusalén. Y son las mismas mentiras que la mayoría del pueblo cristiano creen actualmente todavía. Hechos 21-29 dice, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Oiga, ¿se da cuenta? El apóstol Pablo sabía muy bien, hermano, que estaba prohibido por la Torá, que estaba prohibido por la ley de Dios dada a Moisés, meter a un gentil en el templo. Y lo más lejos que podía acercarse a un gentil era hasta el atrio de los gentiles. ¿Sí? Aquí te puse una foto, mira. Aquí está el atrio de los gentiles. ¿Sí? Aquí a tu mano izquierda. Ahí era donde podían llegar los gentiles. No ingresar más adentro. ¿Sí? También acá al fondo aparece ahí la fortaleza Antonia, aparece el atrio de los sacerdotes, el atrio de las mujeres y aparece el santuario. Pero hasta acá, ahí solamente, del lado izquierdo, ahí solamente era donde podían llegar los gentiles, no más. Pero, ¿qué pasó? Que estaban acusando al apóstol Pablo de que los había ingresado más adentro. Entonces, pero eso era mentira, mi hermano. Era mentira que el apóstol Pablo hubiera metido a Trófimo en el templo. Pero vamos a continuar. Hechos 21:30 dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Oigan, en ese momento, hermano, cuando se dio esto, pues la gente no investiga si eso que de lo que estaban acusando al apóstol Pablo era verdad o no. Ellos solamente hacen lo mismo que los demás hacen, ¿sí? Y lo podemos ver, hermano, las manifestaciones que hemos visto, ¿sí? De este grupo de Antifa o las que salen en la televisión, hermano. Ahí vemos que si empiezan a golpear a una persona, hermano, no investigan por qué lo están golpeando, simplemente todos los demás hacen lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven a otros hacer lo mismo, no investigan si es verdad o no es verdad de lo que se le está acusando, ¿sí? Eso es lo que sucedió ahí también. Hechos 21:31 dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Oiga, nada más, querían matarle ahí mismo, porque la ignorancia, el enojo y el odio pueden cegar a las personas. Hechos 21:32 dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Bueno, de todas maneras, el apóstol Pablo salió bien golpeado, eso nadie se lo quitó, ¿sí? Pero gracias a Dios al tribuno que no lo mataron ahí. Hechos 21:33 dice, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Ahora ya había llegado el momento de empezar a investigar todo este asunto, ¿verdad? Hechos 21:34 dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y como vimos en la foto, la fortaleza estaba muy cerca del templo, ¿sí? La fortaleza Antonia. Como ahí no se podía oír ni entender nada a causa del alboroto, pues lo llevaron a esta fortaleza Antonia, que ya vimos en dónde estaba localizada, ¿verdad? En la foto anterior. Verso 35, Hechos 21:35 dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Oye, nada más. Y esto era muy injusto, hermano, ya que, como ya vimos antes, todo esto se había generado de una serie de mentiras que se habían inventado contra el apóstol Pablo. Verso 37 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Oiga, porque el apóstol Pablo le habló al tribuno en griego, no en hebreo.
¿sí? Porque el apóstol Pablo era también ciudadano romano. El verso 38 dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Oiga, el apóstol Pablo, hermano, él no perdía la oportunidad para testificar, y eso a pesar de estar golpeado. Hechos 21:40. Dice, cuando se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, bueno, hermano, eso lo vamos a saber qué fue lo que dijo en lengua hebrea hasta el próximo estudio, ¿sí? El próximo estudio de la semana que entra, que eso ya viene en el capítulo 22. Amén. No quiero alargarme mucho en esta noche, solamente hasta ahí nos vamos a detener. Amén. Y disculpen nuevamente que no pude hacer el setup de la cámara. Ya la próxima semana ya más o menos ya hice lo que tenía que hacer. Me había faltado descargar algo en mi computadora para poder compartir la pantalla. Amén. Pero ya logré hacer eso, solamente que se me desconectó la cámara al último. Para no perder más tiempo, decidí hacerlo así. Lo más importante, de todas maneras, no es que me vean a mí, sino que vean las citas bíblicas. Amén. Pero si alguien, hermano, que vea este estudio más adelante, hoy no se están conectando muchos hermanos en vivo, pero yo sé que después lo van a ver, amén, y va a quedar ahí en Facebook y después también lo voy a subir a YouTube. Pero si alguien que siente en su corazón que esta enseñanza le fue de bendición, de hecho tenemos 3 estudios bíblicos en la semana. El primero de ellos son los lunes a las 7:30 en el hogar de mis hermanos Mario Granados y su esposa Lita. Ellos viven cerca de la calle Crenshaw y Jefferson. Estamos ahí los lunes a las 7:30. Pues mañana, jueves, estamos también a las 7:30 en el hogar de mi hermana Ana. Ella vive entre la Florence y la Hoover. Y los sábados estamos en la ciudad de Lawndale, entre la calle Inglewood y Marine, en el hogar de mis hermanos Roberto y Guillermina. Estamos ahí los sábados a las 7:30. Para mayor información me puedes contactar al teléfono 323-595-6357. 323-595-6357. Y aquí nos vamos a detener, hermanos. Deseo que el Señor les bendiga en gran manera. Y vamos a orar. Vamos a finalizar esto con palabras de oración. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, poder escudriñar tu bendita palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, y por todo lo que harás, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza, Señor, quede grabada en las tablas de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Toda la gloria y la honra a ti, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estaremos entonces con ustedes el próximo lunes en el programa de radio, y si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a continuar con el capítulo 22. Mientras tanto, hermano, bendiciones y hasta la próxima. Adiós.